Dios les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana que el Señor nos ha concedido. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este canal 38 y asimismo darle gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana y todos los días de programación que hay en este canal. En esta preciosa mañana, yo soy el pastor Felipe Muñiz Betancourt. Soy el pastor de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en el 14016 de Montana Vista. Y en esta hora traigo una enseñanza que ha sido de mucha bendición para mí. A mí me gusta mucho darle aplicaciones prácticas a los estudios. La aplicación práctica es algo como más entendible para que usted pueda ponerlo en práctica en su vida. Y en esta mañana traigo el tema del trono de la gracia. Y habla de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Pero antes quiero darle un poquito de antecedentes, cómo vino a mí este mensaje. En mis inicios como cristiano, hermanos, cuando yo tenía muy poco de convertido, estaba teniendo algunos conflictos, pudiera decirse que eran espirituales, tal vez la lucha entre la carne y el espíritu, porque apenas estaba empezando yo a conocer del Evangelio y había momentos muy difíciles de adversidad, las luchas y pruebas, y no sabía yo qué hacer, hermanos. Y a veces nosotros, cuando no tenemos experiencia, pues tratamos de buscar una respuesta en los líderes de la iglesia o personas que son maduras espirituales, que ya tienen tiempo en el Evangelio, pastores, evangelistas, y eso es muy bueno, pero hay momentos en que pues no te dan la respuesta que tú necesitas, no te conformas con lo que te dicen. No hayas la paz en tu corazón ni te quitan esa ansiedad, ese deseo de saber qué es lo que está pasando en tu vida. Y yo buscaba gente que me dijera qué estaba pasando en mi interior. En una ocasión estaba oyendo una predicación en el radio y estaba pasando yo por un momento muy difícil, un conflicto en mi interior, y decidí, dije, voy a ir a donde está ese hombre porque me parece que está hablando muy bien, yo necesito platicar con él, porque yo necesito que él me diga qué está pasando en mi vida. Y resulta que fui y no lo encontré, hermanos, no di con ese lugar. Entonces me devolví. Y el Señor me mostró, hermanos, en la Escritura lo que debemos de hacer, lo que debemos de hacer nosotros en esos casos. Es muy bueno buscar la ayuda espiritual, pero a veces con los hermanos, pero a veces no va a ser suficiente, hermano, porque tenemos que buscar la ayuda directamente del Señor. Por eso la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, nos dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Es bueno con nuestros hermanos, nos pueden dar alguna buena respuesta y con muy buena voluntad, pero hay ocasiones en que vamos a necesitar ir directamente al trono de la gracia, hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, el Señor me dio este texto un día que estaba yo trabajando. Yo trabajaba
en un yonque, hermanos. Yo quitaba las partes para que las vendieran y andaba en una ansiedad, en una desesperación muy tremenda ahí y no sabía yo qué hacer y era tanto la ansiedad y la desesperación, el conflicto en mi interior, que busqué ahí uno de los carros que estaban ahí yonqueados, ¿verdad? Y me metí a orar, hermanos. Y ahí el Señor me mostró, me puso en mi mente, hermanos, esta escritura que viene siendo Hebreos 4, 14 al 16. Y dice así, dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el 16 dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira qué preciosa esta escritura, amén, hermanos, donde nos dice que Jesús es nuestro gran sacerdote. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, y murió y fue llevado a una tumba, no solamente se quedó ahí en esa tumba, sino que Él resucitó y todos nosotros como cristianos lo sabemos. Y su trabajo no ha terminado, hermanos, sino que dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros en cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, Jesucristo viene siendo nuestro sumo sacerdote. Amén. Todos nosotros podemos llegar hacia la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de las situaciones en las que nosotros nos encontremos. Romanos 8:34, hermanos, nos habla en una forma así. Dice la palabra del Señor, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Así es de que Él es el que intercede, hermanos, porque Él se compadece de nuestras debilidades. Él nos ayuda en cada una de las situaciones por las que nosotros estamos pasando. Tal vez alguien, pues el difamador y el acusador de nuestras almas constantemente va a venir para querernos acusar, a difamar, pero pues si Dios con nosotros, hermano, pues ¿quién contra nosotros? Amén. Así es de que podemos tener la confianza de que tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos un sacerdote que está a la diestra de Dios y que Él está intercediendo por nosotros en cualquiera de las situaciones en las que nosotros estemos. Me llama la atención aquí, hermano, que dice, retengamos pues nuestra profesión de fe, porque dice que Él, dice, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza de fe. Allí en Romanos 10, hermanos, Romanos 10, 23, dice así, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Y luego en el 38, hermanos, dice así, dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. En el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así es de que nuestra vida tiene que ser una vida de fe, hermano. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, manteniendo
viva la esperanza que nosotros tenemos en Él, hermanos, y también que seamos firmes, perseverantes, aún a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas, hermano. Tenemos ese lugarcito que se llama el trono de la gracia, que viene siendo la oración por el cual nosotros nos podemos acercar para encontrar la ayuda necesaria en nuestra debilidad o en nuestra adversidad. Permiso, hermano. Así es de que dice que más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén, hermano. A veces ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, y vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pero pues nosotros no somos de los que retrocedemos. Y si no somos de los que retrocedemos, es porque Dios, hermano, nos está sosteniendo y nos está esforzando con su mano derecha para que nosotros sigamos adelante. Amén. Dice, no debemos de retroceder, no debemos de dar un paso hacia atrás, sino que debemos de dar pasos firmes hacia adelante, confiando y esperando en el Señor, hermanos. La palabra del Señor dice en el Salmo 27, dice que hubiera yo desmayado si no creyere que veré la gloria de Dios, si no creyere que Dios está ahí, que tiene parte en lo que está pasando en mi vida, pues hubiera yo desmayado. Pero yo sé que tengo que esperar confiadamente, alentándome, esperando en Él, sabiendo que tal vez el día malo, el momento malo, el día de la prueba y de la situación difícil va a terminar, hermanos, porque no ha venido prueba que no sea sobrehumana, sino que juntamente con la prueba también Dios nos va a dar la salida, pero para que nosotros sigamos adelante. Así es de que es por fe, hermano, por fe, porque a veces vemos gente que retrocede, a veces vemos gente que ya no quiso seguir adelante en medio de las presiones, de las circunstancias que vienen a su vida, pero nosotros, por la pura fe, hermanos, seguimos adelante confiando en que el Señor va a hacer algo tocante a lo que está sucediendo a nuestra vida. Y nosotros pues no somos de los que retrocedemos, hermano. El Señor ha puesto un espíritu de valentía en nosotros, hermano, de dominio propio, que nos ayuda y nos esfuerza para que nosotros sigamos adelante. Jesucristo, hermanos, viene siendo nuestro gran sumo sacerdote. Así es de que a veces el enemigo quiere acusarnos, hermanos, quiere difamar a nuestras vidas, pero mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos, allí en Hebreos 9:24. Amén. 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Él se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Jesucristo ya se presentó, hermanos, ante Dios para pagar, hermanos, el precio de nuestro pecado. Amén, hermano, que con un sacrificio que Él hizo, quitó de en medio el pecado que estaba entre nosotros y Dios, y dice que su ofrenda fue su propio cuerpo, y con esa ofrenda Él nos salvó para siempre, hermanos. Él pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros, y la palabra del Señor nos dice que no fue ni con oro ni con plata, sino que fue con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. A veces
cuando el enemigo quiere venir a traer a nuestras vidas acusaciones. Mire, déjeme decirle, hermano, cuando yo empecé en los caminos del Señor, un día me invitaron, hermanos, a dar testimonio en una prisión allá en la ciudad de Chihuahua. Yo soy de la ciudad de Chihuahua y en mis inicios, cuando yo empecé, me invitaron a predicar allá a la prisión, a la penitenciaría del estado. Y cuando yo llegué ahí, hermanos, pues había varios hermanos predicando y me dieron el lugar. Y cuando me dieron el lugar, empecé yo a saludar a los hermanos y a empezar a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en mi vida. Mire, hermano, cómo el enemigo no le gusta que nosotros hablemos y le demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque de repente, ahí entre la muchedumbre, se levantó un varón que estaba preso en ese lugar y que me había conocido antes de que yo fuera cristiano, y inmediatamente, pues a gran voz, dijo estas palabras: mira, ahora tú, ¿qué te crees? Ahora tú te crees muy santo. Antes, ¿quién eras? Ya no te acuerdas cómo eras. Pero en ese momento, hermanos, pues yo recordé que pues el Señor ya había pagado por todas mis culpas. Él ya había ofrecido en sacrificio vivo su cuerpo en ofrenda por los pecados que yo había cometido antes de que yo fuera cristiano. Pero siempre va a haber personas que el enemigo va a usar para querer avergonzarnos y acusarnos. Pero mira qué precioso, dice que Cristo, hermanos, quitó el pecado del mundo que había entre nosotros y Dios. Esa pared que no nos permitía a nosotros llegar a la presencia de Dios, hermanos, fue quitada por Cristo para que nosotros ahora podamos tener acceso directo hacia la presencia de Dios. Amén. Ahora tú ya no necesitas un ser humano, un sacerdote que te lleve a ti a la presencia de Dios, sino que ahora nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo y Él es el que nos lleva a la presencia de Dios. Tenemos acceso directo para entrar a la presencia de Dios por el camino que Él nos abrió, hermanos, hacia Dios. Así que es algo bien precioso. Así es de que dice la palabra, sigo con la palabra del Señor, una vez más, vuelvo a repetir, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se compadece, hermanos, de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado, hermanos. Por eso dice que tal sacerdote nos convenía a nosotros. Dice que Él es inocente, santo, apartado del pecado y más sublime que los cielos. Así es de que Él mismo, cuando le hacían falsas acusaciones, Él les dijo a los fariseos de aquel entonces: ¿quién me redarguye de pecado? Y no había nadie, hermanos, porque nuestro Señor es santo y es inocente, apartado del pecado y más sublime que los cielos. En esta hora, hermanos, tenemos línea de oración para que tú puedas llamar si tienes una necesidad. Y el teléfono es el 915-532-8518. Una vez más, 915-532-8518. Ahí está mi esposa Rosita. Ahora está atendiendo ahí el teléfono para si tienes una necesidad y quieres que al final del programa nosotros oremos por ti, pues ahí está ese número de teléfono, el 915-532-8518. Y también si tú quieres hacer una donación para la televisora, pues así lo puedes hacer, hermanos. Entonces seguimos, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí en Hebreos 2:17, hermanos, vamos a ver lo que nos dice ahí, Hebreos 2:17.
Dice 2:14, hermanos. Dice así, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En el 17, hermanos, mire, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El teléfono es 915-532-8518, línea de oración. Así es de que dice que él debía ser semejante en todo. Él gustó ser igual que nosotros, de carne y sangre, hermanos, y padeció, fue difamado, traicionado, blasfemado. Nosotros conocemos toda la historia de todo lo que pasó. Hubo mucha oposición cuando él apareció, hermanos, en escena. Tuvo mucha oposición por parte de los judíos, de los fariseos en aquel entonces, pero le damos gracias a Dios que todo eso él sirvió, hermanos, también porque Él se compadece cuando nosotros estamos padeciendo, hermano. Cuando somos difamados, cuando somos traicionados. Dice que Él mismo fue tentado en todo y es poderoso para socorrer, hermanos, a los que son tentados. Así es de que es algo muy hermoso esta enseñanza, hermano, de saber que no estamos solos, amén, que Él ha prometido estar con nosotros y siempre ha estado con nosotros, apoyándonos, llevándonos hacia adelante, porque Él padeció, hermanos, cada una a veces de las situaciones que nosotros pasamos, Él sabe, y Dios se compadece en nuestras debilidades también, hermano, porque sabe que nosotros somos carne y que a veces estamos en debilidad, pero pues ahí está Él como fiel y sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados y llevarnos hacia adelante, porque la palabra del Señor también, hermano, nos dice ahí en primera de Juan, que dice que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un abogado, perdón. Dice en el capítulo 2 de primera epístola de San Juan, dice, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es de que tenemos un abogado, un sacerdote que está a la diestra de Dios, hermanos, y que siempre está intercediendo por nosotros. Así es de que dice que Él gustó, hermanos, ser igual que nosotros, de carne y sangre, y Él padeció y ahora Él tiene misericordia de nosotros cuando nosotros nos vemos en situaciones difíciles, cuando estamos al frente de una obra y estamos predicando la palabra de Dios. Él conoce nuestros corazones, hermano. Dice que somos bienaventurados cuando por causa del Evangelio nosotros seamos vituperiados, pero dice que cuando digan toda clase de mal, mintiendo sobre nosotros, que somos bienaventurados. ¿Y por qué, hermano? Porque Él conoce nuestro corazón, Él pone en balanza nuestro corazón y a veces no necesitamos muchas palabras porque Él sabe realmente lo que hay en nuestro interior, hermanos. Él puede ver claramente qué está pasando en nuestras vidas y aun cuando la gente quiere acusar, quiere difamar y quiere poner tropiezo a la obra y al ministerio, pues ahí está, tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, ayudándonos, hermanos, para que nosotros
podamos seguir adelante en medio de todas las adversidades. En todas estas adversidades, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque aprendí esto, hermanos, y yo se los comparto a nuestros hermanos. A veces cuando ya conocemos esto, como que ya es normal para uno que tiene cierta madurez espiritual, y no pensamos a veces que hay personas que necesitan que se les diga que tienen que ir a la oración, hermano. Esté pasando lo que esté pasando en tu vida, allí en cualquier lugar, en cualquier rinconcito, tal vez estás en tu casa, tal vez estás en tu trabajo, tal vez tienes una necesidad, tuviste que salir rápido a tu trabajo, a tu escuela, y ahí en ese momento vienes cargando con una situación muy difícil en tu vida, tal vez a lo mejor hasta una confusión, una crisis de creencia, o tienes un problema muy grave, tienes una necesidad, tal vez económica, o una necesidad en tu familia. Pues déjame decirte que debes poner en esta preciosa mañana, así como dice la palabra del Señor, que hay que poner toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de nosotros. Amén. Hay que humillarnos, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que en ese momento tal vez nosotros no podemos hacer nada, pero nosotros estamos seguros de que Él sí puede hacer, hermano, de que Él nos puede ayudar a nosotros en los momentos más difíciles, en nuestra necesidad, hermanos. Si has pecado, si has cometido un error grave, si hay debilidades en tu vida, si estás pasando por momentos que dices, ya no puedo yo seguir, pues déjame decirte que para eso es el trono de la gracia, hermano. Para que tú vayas a la presencia de Dios, allí donde tú estás, y le digas, mira, Padre Santo, aquí estoy confiando delante de ti, que yo tengo una necesidad en mi vida. Y estamos seguros, hermano, que el Señor va a tener una respuesta para tu vida. Cuando yo aprendí esto, hermanos, para mí ha sido más fácil ir hacia adelante. Antes las situaciones me vencían, antes se me juntaban las pruebas, las luchas y las necesidades y el pecado. ¿Por qué no, hermanos? Y era muy difícil proseguir adelante. Por eso dice que hay que despojarnos de todo asedio del pecado, hermano. ¿Para qué? Para poder correr la carrera con paciencia. Amén. Así es de que yo en esta hora quiero animarte para que tomes esta enseñanza de que no estás solo, que Jesucristo no está ahí en una cruz, hermano, ni que se quedó ahí en una tumba, sino que ahora Jesucristo está a la diestra de Dios y Él está para interceder por nosotros. Cualquiera que fuera tu necesidad, cualquiera que fuera tu ansiedad, puedes ir directamente porque ahora tú ya tienes acceso. Antes estábamos condicionados a ir tal vez con un hombre para que nos dijera lo que necesitábamos. En esta hora, hermanos, vamos a ir a un video musical y cuando volvamos vamos a tener la culminación de este mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos. Ya estamos de regreso una vez más para seguir adelante con este tema, el trono de la gracia, hermanos, de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, yo le doy gracias al Señor porque hasta aquí Él ha estado con nosotros. Yo nunca había predicado, nunca había expuesto ningún mensaje sentado. Y como que es algo nuevo para mí. Siempre cuando yo he estado predicando, no sé, de repente camino y a veces cuando el Espíritu Santo viene así y está fuerte en mi vida, empiezo a hacer algunos movimientos. Le doy gracias a Dios que me ha permitido estar un poco así como en calma predicándote este mensaje. Vamos a proseguir, hermano, con este mensaje del trono de la gracia. Esperemos que estás aquí. Si tú acabas de sintonizar el canal, pues te decimos que el tema se llama el trono de la gracia, el tema, y que el teléfono para oración, hermanos, es 915-32
85:18 para oración si tú tienes una necesidad. Vamos pues una vez más, hermanos, dice la palabra del Señor. Voy a seguir con la segunda parte. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es de que acerquémonos pues, hermanos, confiadamente al Señor para alcanzar misericordia, hermano. Para pedirle al Señor que perdone toda transgresión, hermano. Tal vez hay personas que están caídas de la gracia de Dios, que se han alejado y que ya no han querido seguir adelante y que piensan que pues que ya no es posible, que no vale ya la pena volver, que ya no se sienten como que pueden ser perdonados. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo está listo y preparado para interceder por ti en tu necesidad. Dice que para alcanzar misericordia, hermanos, para ser perdonados y para poder proseguir en este caminar. Cualquiera de nuestros hermanos, hermanas que esté pasando por un momento difícil y que diga, no, pues ya no puede ser posible seguir adelante. Yo te digo que si tú vas al trono de la gracia en este momento, tú puedes recibir las fuerzas para seguir adelante, hermano. Tú puedes hallar gracia para el oportuno socorro y también puedes alcanzar misericordia. ¿Por qué no, hermano? Sabemos que Dios es un Dios misericordioso y que nosotros tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, y que si nosotros confesamos nuestro pecado, hermanos, y nos apartamos de él, pues nosotros vamos a ser justificados delante de Dios. Amén. Pero lo tenemos que hacer sinceramente, hermano, para alcanzar misericordia. Si has cometido un error, si has caído, si quieres ser restituido, quieres ser restaurado en este momento, pues confiesa ante el Señor, ante su trono de la gracia, lo que ha pasado en tu vida, pero tenemos que ser sinceros, hermano, tenemos que reconocer nuestra culpa y acercarnos confiadamente y así como aquel publicano, hermano, me viene a la memoria la oración que estaban haciendo el fariseo y el publicano, cuando el fariseo se estaba justificando y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre que está aquí, yo hago todo bien, para no mencionar algo más. Y el publicano dice que ni tan siquiera deseaba alzar sus ojos para ver a Dios, se sentía indigno, se sentía culpable, él sabía que había fallado. Pero su oración dice, sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Confesó que él necesitaba de la ayuda de Dios en ese momento, que necesitaba ser restaurado. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo fue, ¿quién de los dos se levantó de ese lugar justificado? Pues nosotros estamos seguros que fue el publicano. ¿Por qué? Porque se humilló delante de la presencia de Dios, hermano. Dice la palabra del Señor que hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que seamos exaltados cuando fuere tiempo, hermanos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de nosotros. Pero es muy importante la sinceridad, hermanos, confesar, reconociendo que somos culpables y pidiendo sabiduría para saber sobrepasar, ya que nunca más volvernos a tropezar con esa misma piedra. Amén, hermano. Saber cómo sobrellevar nuestra vida sin volver a caer en el mismo error, seguir reincidiendo constantemente. Pedir sabiduría a Dios, pero de lo que yo sí estoy seguro es que si tú te acercas confiadamente al Señor en esta preciosa mañana hacia su trono de la gracia, Él se puede compadecer de tu debilidad
y podemos alcanzar misericordia para el tiempo en que tú estás viviendo en este momento. Si no es tu caso en este momento, pues le damos gracias a Dios, pero también te recomendamos que en cualquier momento de situación adversa, difícil, que no sepas qué hacer, que de momento no puedes lidiar con ese problema, pues te puedes ir al trono de la gracia, hermanos, y ponerte en oración para que el Señor te ayude a sobrellevar esa carga. Dice que Él se compadece de nuestras debilidades, hermano, y debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de nosotros. La palabra del Señor, hermanos, en Mateo 11:28 nos habla en una forma, dice así, Mateo 11:28, perdónenme, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es de que si estás cansado, cargado de la vida, de las situaciones, de las adversidades que a veces vienen a tu vida, pues ven al Señor, hermano, porque Él da reposo al cansado. Amén, hermano. Dice que cuando nosotros venimos al Señor cansados del camino, como dice la alabanza, con nuestra armadura desgastada, nuestra espada, dice que nosotros nos podemos acercar a Él y podemos encontrar la paz para nuestra alma, hermano. Podemos ser libres de toda ansiedad, de toda depresión, de todo yugo que el enemigo quiera poner sobre nuestras vidas. Pero tenemos que venir, hermanos, al Señor. Una vez más, este texto yo lo leí hace mucho tiempo y me llevó al contexto de Hebreos 4, 14 y 16. Te voy a contar una anécdota, hermano. Mira, este texto yo se lo predicaba mucho a la gente. Y cada gente, ese era cuando yo empezaba una predicación con inconversos, con familiares, y yo les decía, mira, la palabra del Señor dice así, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero tanto anduve trabajando, trabajando, yendo a la cárcel, a la penitenciaría, a los hospitales, en las plazas, empecé a predicar la palabra de Dios y de repente vino un poquito de opresión sobre mi vida y yo conocía mucho este texto, lo conozco, y leyendo, pues me llevó al contexto también de Hebreos 4, 14 y 16, donde dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a nuestra necesidad. Y la anécdota es, hermanos, que yo hace muchos años, no es para vanagloria, hermano, pero yo estudié en el Instituto Bíblico Filadelfia de las Asambleas de Dios con el pastor Alejandro Vargas, que era el director de ahí. Y un día nos daban la oportunidad, yo estaba en primer semestre, y daban oportunidad a los alumnos de que trajeran un corto mensaje para ir aprendiendo a desarrollar textos y mensajes. Y un día la persona que le tocaba predicar en ese momento, pues no se presentó. Y el maestro dijo, pues no hay quien traiga el mensaje, porque la persona que iba a dar el mensaje no vino. Pero si hay alguien que traiga algo, pues que lo diga. Entonces yo alcé mi mano y dije, pues yo traigo algo. Yo traía recientemente, el Señor me había hablado, hermanos, a través del trono de la gracia. Y cuando yo empecé, hermanos, les dije, miren, hermanos, nosotros vamos con aquellas personas que están cansadas y cargadas y les prometemos al descanso a través de venir a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, ¿qué pasa con nuestras vidas? Cuando nosotros estamos cansados, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué hacemos?
Y yo les leí, hermanos, el texto de Hebreos 4, 14 al 16. Y fue tanto lo que me impactó en ese momento, cuando yo leí ese texto, hermano, que yo no tuve que predicar. Amén. Yo no tuve que predicar nada, hermano. Solamente dije, ¿a dónde vamos cuando nosotros tenemos necesidad? Nosotros que estamos preparándonos como siervos, nosotros que tenemos un llamado, cuando viene la situación difícil, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, yo traía muy nuevo ese tema del trono de la gracia y se los dije, hermano. Y cuando yo se los dije, pues entonces toda la clase, pues se bajó la gloria de Dios, hermanos, y empezaron a hablar en lenguas y fue algo tremendo ahí. Ya no pude yo, pues me tuve que estar ahí, ya no pude yo seguir, ya no pude decir nada, ninguna otra palabra, porque ya el Señor, hermanos, fiel a su palabra en ese momento, bajó su gloria y trajo reposo, descanso, fortaleza a cada uno de los alumnos que estaban ahí, porque éramos puros alumnos que estábamos ahí recién convertidos y que estábamos tratando de prepararnos para servirle al Señor de la mejor manera, ¿verdad? Que se tiene que hacer. Así es de que ha habido momentos en que yo he dicho, hermanos, pues, y a lo mejor muchos cristianos lo han dicho, pues no tengo por qué avergonzarme, hermano, de que a veces en los momentos difíciles que todos nosotros como siervos pasamos, hermano, y aún los nuevos creyentes, y a veces tal vez no lo decimos o lo pensamos y decimos, ya no puedo yo seguir adelante, ya no puedo yo proseguir, ya no sé qué hacer, estoy cansado, estoy pasando por una serie de situaciones que han mermado un poquito mi fe, he entrado en una crisis de fe y estoy batallando y tal vez no sabemos a veces por el momento qué hacer, hermano. Y en lugar de ir a la oración, hacemos otras cosas, hermano. Pero yo por experiencia sé que cada vez que pasen estos momentos no debemos de perder tiempo y debemos de ir, hermanos, al trono de la gracia y exponer ahí nuestra necesidad, nuestra debilidad, hermano. Exponer ahí, hermanos, nuestra necesidad para hallar gracia delante del Señor, hermano. Ya traté el asunto de cómo podemos alcanzar misericordia. Ahora, ¿cómo podemos hallar gracia delante del Señor? Amén, hermano. Cuando Moisés, hermanos, fue comisionado para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, pues vemos que el pueblo entró en momentos de rebelión en contra de Moisés y él estuvo pasando por momentos muy difíciles en su ministerio, hermano. Entonces él se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, pues tú me dices que me conoces por mi nombre y tú me dices que lleve este pueblo, que es tu pueblo, es tu gente, y tú me dices que yo los lleve a la tierra prometida, pero pues yo quiero que si tú dices que me conoces por mi nombre y que has hallado gracia en mí, que pues si tú has hallado gracia en mí, pues ahora yo te pido pues que me muestres tu gloria y que tú vayas con nosotros. Y Moisés halló gracia ante Dios, hermano. Y el Señor le dijo, muy bien, dice, yo he hallado gracia en ti. Yo te digo que mi presencia irá contigo, amén. Y así también nosotros, amén, hermano. Tal vez en los momentos así como Moisés, que no hallaba qué hacer y había dificultades, hermano, hasta se enojó y pasó por momentos serios y difíciles, pero el Señor le dijo, yo voy a ir contigo, mi presencia va a ir contigo, así es de que tú sigue adelante, porque has hallado gracia delante de mí. Esta es una respuesta, amén, hermano, pero también hay otro tipo de respuesta donde el Señor, hermanos, allí en 2 de Corintios, yo creo que todos nosotros conocemos ese texto
donde el Señor le dice, dice que Pablo, hermano, tenía un yugo, tenía un dardo en su cuerpo, y que respecto a lo cual dice que le pidió 3 veces, le rogó al Señor que lo quitara de él. Pero el Señor le dijo, hermanos, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, hermano. A Moisés le dijo, mi presencia irá contigo, y también a Pablo. La presencia del Señor siempre fue con él, pero en ese momento el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate mi gracia? Pues que a pesar de que estén pasando varias dificultades en tu vida, tú tienes que esperar confiadamente, hermanos. Te debe bastar la gracia de Dios, de saber que tú eres un propósito de Dios y que Dios no te va a desamparar ni te va a dejar, y que aunque la lucha arrecie, aunque los momentos sean muy difíciles, pues tú tienes que seguir adelante. Eso es, bástate mi gracia. Yo creo que Pablo también halló gracia delante de los ojos de Dios, pero el Señor su deseo fue que Pablo le bastara la gracia de él para seguir adelante. Con la pura gracia del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe, hermano. Porque si retrocediéramos, pues no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos adelante para la preservación del alma. Yo te animo una vez más, hermano, que este consejo, pues a lo mejor ya lo sabes, pero pues tal vez si a alguien le pueda servir esta enseñanza, ahí está el trono de la gracia, hermano, para que vayas en oración al Señor. Ahora tenemos aquí, hermano, las peticiones de oración. Estela Bojorques, porque se vacunó, para que no se sienta mal. Asimismo, Ernestina Santos, por salvación, hermano. Y Rosa, hermanos, agradecida por sanidad, y pide por su esposo, por salvación, y también pide por su mamá. Aquí tenemos sanidad para Monse Molina y para María Páez. A Carmen Vela por sanidad, por nervios, por desinflamar un nervio. Bastantes peticiones, amén. Por Manuel Colón, por su esposa Raquel Díaz, por depresión. Por María Teresa Barrón, despensa para personas incapacitadas en Juárez, necesitan cobijas. Por Marisela Ramírez, por sanidad de los ojos. Por Claudia Ramírez, sanidad de la vesícula, y por el matrimonio de Roldán. Por la señora García, está pidiendo por su nieta, su nombre es Emily, tiene depresión, que Dios la libre y tome la alegría de Dios. Por el señor Hugo, que está en el hospital, se le reventó una úlcera. Por hermana Mariana. Consuelo Guzmán, hay mucha violencia, le balacearon el carro y le arrestaron a su hijo Miguel Ángel Hernández, y también por sus finanzas. Olga Rodríguez, por su hijo José Luis Rodríguez, por un mal de la rodilla, y Olga por un derrame cerebral. El Señor la sane a ella y a su familia. Por la hermana Sabina, porque murió su esposo y tiene ella mucha tristeza,
que Dios le devuelva el gozo y la salvación para toda la familia. Para dolencias en todo el cuerpo, desea que el Señor la sane totalmente a Cris. Y por Manuela, por sanidad, protección divina, por José Luis y toda su familia. Por Magdalena López, por su nieto que tiene cirugía en sus muelas. Por Aiden Hernández y Richie, que está en la cárcel. Por Raquel, que tiene depresión. Por Lucy, por su familia, su nieta, Cindy. Por el papá, por salvación, por su nieto, por Cindy, que fue abusada. Emelina Aguilar, por su hijo, por liberación del alcoholismo, por su nuera, por sanidad. Estas son todas las peticiones que tenemos aquí. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos difíciles, pero pueden ser fáciles en Cristo. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así, dice, venid a mí, dice, los cansados y cargados, dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundante. La palabra del Señor dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero dice, yo he venido para destruir las obras del diablo. Pero también en otra parte de la Biblia, el Señor en un texto dice así, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Y en este precioso momento, pues yo te recomiendo a todos nuestros hermanos, pues que se acerquen confiadamente al Señor, hermano. Yo le digo a propios y extraños, a familiares y a no familiares, a todos yo les digo que la única respuesta a las necesidades que estamos pasando en este tiempo, que son tiempos difíciles, es, hermanos, acercarnos nosotros y acercar a nuestra familia al Señor, hermano. Búscate una iglesia, hermano. Si ya tienes una iglesia, permanece ahí, sé fiel en tu iglesia, ayuda a tu pastor, ponte a trabajar ahí en bien de la obra, hermano. ¿Para qué? Para que tú tengas ahí también un por qué estar ahí, hermano. Asimismo, aquellas personas que no tienen una iglesia, pues búscate una iglesia, hermano. Nosotros sabemos que la única respuesta es Cristo. A nosotros, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pues no sabíamos qué hacer, pero ahora sí sabemos qué hacer, ahora sabemos a dónde ir. Y si tú, hermano, te has retirado de los caminos de Dios, pues vuelve, Dios te está esperando, hermanos. La iglesia te está esperando, el pastor te está esperando. Nosotros como siervos de Dios, pues siempre estamos esperando que las ovejas vuelvan, hermano, y sin ninguna condición. Sin tomarles en cuenta nada. Ahí está su iglesia, ahí está su lugar, ahí está aquel rinconcito, está aquel lugarcito donde usted se goza. Vuélvase ahí a su iglesia, no demore, no permita que el enemigo le ponga en su mente que, pues que no lo van a recibir, o que va a decir el pastor, o que irán los hermanos. Usted vaya, hermano, ahí a la iglesia, amén. Usted vaya ahí y yo sé que lo van a recibir con mucho gusto y va a estar muy contento el pastor, y también cuando llegan gentes nuevas, porque a nosotros el más grande anhelo, el gran pago que yo tengo, la gratificación que yo tengo en mi corazón es ver almas cambiadas, hermano, almas transformadas. Decir, mira esta persona cómo vino a este lugar lleno de problemas, su cara de tristeza, pero ahora Cristo ha hecho la obra en él. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy el pastor Felipe Muñiz de la Iglesia Príncipe de Paz, allá por el rumbo de Montanavista. Gracias.